Bueno, continuando con la charla, vamos a repasar primero conceptualmente y después con más detalle la fisiopatología de la pancreatitis crónica. Entonces, habíamos dicho que el páncreas es un órgano sólido que se encuentra por detrás del estómago, consta de cabeza, cuerpo y cola, que es abrazado por el duodeno, donde va a vertir su secreción exócrina, y el tejido está compuesto por los acinos y los islotes de Langerhans. Los acinos son los que participan junto a las células acinares la producción de la secreción exócrina, principalmente de enzimas, y las ductales paracinares en la producción hidroelectrolítica, como lo vimos, para verter finalmente a nivel del duodeno las enzimas digestivas. También dijimos que la producción es voluminosa de la secreción pancreática y que se trata en general de un líquido alcalino. Mientras que las células de Langerhans participan en la secreción de hormonas hacia directamente el torrente sanguíneo, y estas son principalmente la insulina, glucagón y somatostatina. En general, cuando pasamos a la fisiopatología de manera conceptual, podemos ver que tenemos el acino con las células acinares, células ductales, paracinares, con estas células, que son las células estrelladas en la matriz, y cuando ocurre una anoxa, más frecuente es el tabaco y el alcohol, se produce una serie de eventos como la activación de los macrófagos y las células estrelladas, con episodios recurrentes de pancreatitis aguda, que en general se manifiesta por dolor, por sobre todas las cosas, y el consumo constante de estas dos noxas hace que esto sea repetido. Al hacer repetido, se producen, aumenta el estrés oxidativo, se desarrolla fibrosis por vasoconstricción, y finalmente, digamos, lo que predomina es la fibrosis, que generalmente caracteriza el patrón histológico de la pancreatitis crónica, lo cual lleva a obstrucción ductal, produciendo aumento de la presión intraductal y las complicaciones posteriores, como por ejemplo el dolor y, como habíamos dicho, la esteatorrea y menos frecuentemente la criatorrea. Acá en esta muestra, esta foto de tejido pancreático, lo que podemos ver es, se muestra una hipertrofia y distrofia de los nervios, aquí, 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 como se ven los nervios con una hipertrofia y distrófico, ¿no? Y además se ve tejido, estos nervios están rodeados de este tejido, que es un tejido fibrótico con infiltrados inflamatorios. Ahora, yendo en mayor detalle a lo que mencionamos como conceptuales, uno puede decir que la incidencia
la prevalencia, perdón, de pancreatitis crónica está alrededor del un promedio de 0,4%. Incidencia anual se estima que es aproximadamente 7 a 10 casos cada 100.000 habitantes. Y los factores asociados más frecuentes, como se toman como factores ambientales, es el consumo de alcohol, dijimos tabaquismo y algunos factores nutricionales. Hay cada vez más evidencia que las células estrelladas del páncreas son las principales mediadoras de la fibrosis, lo cual resulta en la formación de matriz extracelular en los espacios intersticiales y en las áreas donde las células acinales van desapareciendo o las células de los conductos también se lesionan. Esto lleva en última instancia a una pérdida progresiva de la morfología y la estructura lobulillar del páncreas, deformación de los grandes conductos y cambios graves en la disposición y composición de los islotes de Langerhans. No escapan, digamos, al proceso de lesión. Así, la destrucción fibrótica de la glándula es irreversible y los cambios conducen no solo a un deterioro funcional de la capacidad exócrina, sino que también endocrina de la glándula. En muchos aspectos, las células estrelladas comparten características similares a las células estrelladas hepáticas y a las células mesangiales glomerulares. El inicio de la fibrogénesis en el páncreas es causado por una anoxa, puede afectar las células mesenquimales intersticiales, las células de los conductos y o las células acinales. La destrucción de cualquiera de estos compartimentos de tejido pancreático se asocia con la transformación de fibroblastos presentes o células estrelladas en fenotipos similares a miofibroblastos. Es un proceso que se llama activación. En este estado activado, las células estrelladas expresan la alfa-actina del músculo liso, proliferan y secretan fibras fibrilares fibrillas colágenas, incluidos el colágeno y la fibronectina. Viene a ser ya en esta etapa. En conjunto, esta producción y depósito de la matriz es característico de la fibrosis pancreática crónica, y las células estrelladas representan probablemente los miofibroblastos que se encuentran en las cicatrices de los preparados pancreáticos. La lesión inicial de uno o todos los distintos compartimentos tisulares o tipos de células del páncreas va a llevar a una necrosis celular y o apoptosis, y en consecuencia a la liberación de citoquinas y factores de crecimiento, por ejemplo el factor de crecimiento tumoral, beta 1, la interleuquina 8, factor de crecimiento derivado de plaquetas y quimiosinas, ya sea de células inflamatorias migratorias, especialmente macrófagos, como, digamos, como activación de esta cascada fibrótica. Estos macrófagos fagocitan las células dañadas, lo que provoca la liberación de citoquinas, lo que a su vez también provoca la activación y proliferación de fibroblastos y células estrelladas residentes situadas en las inmediaciones del sitio contiguo a la lesión, lo que en consecuencia induce transformación de estas células en miofibroblastos. En la etapa final, después, los miofibroblastos producen depósitos de matriz extracelular que reemplazan el infiltrado inflamatorio y afectan finalmente la arquitectura y función de los tejidos pancreáticos subyacentes. Luego se comienza a cerrar una especie de círculo vicioso
porque para facilitar el depósito de la matriz extracelular recién formada, los miofibroblastos aumentan la producción de enzimas especializadas como las metaloproteinasas de matriz, que son capaces de destruir la estructura normal de la matriz extracelular pericelular restante. Cuando dijimos que las principales noxas es el consumo de alcohol, aparentemente los metabolitos propios del alcohol y los subproductos dañan las células acinares y activan las células estrelladas para producir la matriz extracelular. Entonces tenemos que el etanol produce impacto a nivel de la célula acinar y para ello dañan y activan estas que serían las células estrelladas. Hay un estudio que sugiere que el desarrollo de la pancreatitis está asociada a la dosis y a la duración del consumo de alcohol y estimó que se requerirían aproximadamente 80 gramos de alcohol por día durante un mínimo de 6 a 12 años para producir una pancreatitis sintomática. Sin embargo, el consumo de cantidades menores también puede provocar lesiones pancreáticas y tener un impacto en la progresión de enfermedad. Esto se puede ver a alguno de las mutaciones genéticas de mayor predisposición a una variabilidad interindividual. Cuando uno habla cuánto alcohol se necesita, 80 gramos por día, los invito a que calculen cuánto hay que tomar de las bebidas más comunes como para desarrollar en más o menos 6 años una pancreatitis crónica. También dijimos que el consumo de tabaco era un factor predisponente y aparentemente durante mucho tiempo se estimó que en realidad esta asociación tabaco-alcohol era muy estrecha y era lo que en realidad el tabaco lo que hacía era estimular aún más o engrandecer el daño o la noxa producida por el etanol. Entonces sería una sinergia, pero aparentemente en los últimos años hay estudios que indican que el consumo de alcohol sería un factor de riesgo independiente para producir pancreatitis crónica y de alguna manera acelerar el curso de la enfermedad. No se sabe exactamente cuáles son los factores y la fisiopatología, pero en general terminan todos de la misma manera. Y respecto a los factores nutricionales, podemos mencionar que las dietas ricas en grasas y proteínas probablemente tengan un impacto mayor en el desarrollo de la pancreatitis crónica.